toda esta discusión, por supuesto, ¿no? En toda esta discusión que se ha venido dando respecto, pues, al voto, ¿no? Estas campañas que hemos escuchado, pues, a personajes, ¿no? Como Denise Dresser, quien afirma que México ya no es una democracia, así lo dice Denise Dresser, con esa petulancia que caracteriza a estos académicos, ¿no? Estos académicos, estos intelectuales que se vinieron formando en épocas gloriosas precisamente para ellos, en donde lo único que importaba era su opinión, en donde ellos eran la referencia para que todos los demás pensaran similar. Y cuidado con aquel o aquella que se atrevía a diferir, que se atrevía a pensar distinto, porque entonces te convertías ya en un paria dentro de ese propio grupo. Por supuesto que aquellos que provenían de la izquierda, aquellos que tenían una lectura mucho más profunda de lo que acontecía y no se dejaban seducir por ese tipo de diatribas, y que sobre todo tenían el contacto con la gente, pues personajes como Denise, personajes como Aguilar Camín, personajes como Castañeda, personajes como Krause, pues simple y llanamente eran personajes pagados por un sistema de una u otra manera, construidos por él mismo para legitimarlo, para normalizarlo, para que de una u otra forma pudieran tapar todas y cada una de sus atrocidades con cuentos institucionales, con cuentos de una falsa democracia y demás. A mí me sigue sorprendiendo, les soy honesto, que haya personajes que nos hablen de una democracia en este país, cuando todos fuimos testigos, y la historia misma lo ha consignado, de cómo se fue deteriorando la misma desde el principio de los tiempos, digámosle de esa forma. México en la época nacionalista fíjense lo que son las cosas, porque en la época neoliberal, los académicos, los intelectuales de esa etapa, cuestionan mucho lo que pasaba en el México nacionalista, ¿no? Y uno pensaría, pues tienen razón en el sentido democrático, no había elecciones democráticas, o sea, no había una democracia en ningún aspecto, esa es la realidad, se hacía lo que decía el presidente de la República y parele de contar, así, de claro. No importaba si era correcto, si era incorrecto, si tenía razón o no tenía razón, y en donde, por supuesto, todo se volvió corporativo, los sindicatos se volvieron corporativos, aquellos que se atrevían a pedir un mejor México, que se atrevían a alzar la voz, eran reprimidos, eran aplastados de la peor manera, como sucedió con los estudiantes y maestros del 68, en el 71, antes con los médicos, antes con los campesinos, antes con los ferrocarrileros. Y esa era la historia realmente democrática de este país, una democracia totalmente falsa. Yo por eso creo que hay que llamar las cosas como su nombre. Ya en la actualidad estamos en una época en donde muchos conceptos o definiciones que se fueron dando a través de muchos años anteriores ya no alcanzan en realidad para mostrarnos, ¿no? Para mostrarnos lo que sí está pasando. Y en ese marco te topas con que el PRI fue una dictadura. El PRI era precisamente una dictadura en toda la extensión de la palabra, ¿no? Fingían democracia, fingían que el voto contaba, pero no era así. Bueno, lo mismo pasó en el neoliberalismo, exactamente lo mismo, nada más que mucho más estructurado, mucho más perverso, mucho más maquiavélico, ¿no? Porque en el nacionalismo, pues eran unos cínicos desvergonzados que te decían, no, sí, claro, mira, México vive en una democracia porque organizamos elecciones, pero en realidad acá crearon toda una infraestructura institucional pagada con nuestros impuestos para hacernos creer algo que no era verdad, con tal precisamente de que ya ni siquiera el poder político, sino el poder económico, que es todavía más brutal y más inhumano, se llevara lo que era nuestro. Y todos estos intelectuales de pacotilla fueron cómplices de lo mismo. Y muchos de los periodistas que ahora se desgarran las vestiduras en defensa de la democracia, jugaron un papel también al respecto. Entonces, cuando usted escucha a un Lorenzo Córdoba, cuando usted escucha a una Denise Dresser, cuando usted escucha a un Héctor de Mauleón, intelectuales académicos de esa época, forjados en esa época, hablar de una deriva autoritaria, hablar de que México ha perdido ya el rumbo democrático y que hoy por hoy vive en una especie de un régimen autoritario, pues sinceramente a mí me parece un desfase total ya de la lógica,
y una desesperación total ante una derrota que ya estaba más que cantada, pero que a ellos les interesa muchas veces ensimismarse para evitar que se convierta en una realidad. Y entonces en su mente dicen, no fui derrotado, sigo peleando, sigo luchando, pero la forma en que voy a luchar es quedándome en mi casa. Es decir, este llamado que hacen para no votar es una claudicación no porque se haya perdido la democracia, no porque estemos en un régimen autoritario, ni mucho menos. Esta ridiculez del señor Enrique Krause de estar dando mandamientos democráticos. ¿Quién es? ¿Qué autoridad tiene Enrique Krause como Denise Dresser para hablar de democracia con las ínfulas como lo hacen? ¿Quiénes se creen que son estos personajes que con sus plumas argumentaron a favor de regímenes completamente autoritarios en este país, que legitimaron con sus falsas críticas o con sus críticas sin fondo a ese tipo de grupos en el poder? Porque insisto, tú no puedes estar tantos años en Televisa si realmente eres crítico del poder. Por favor, no nos chupemos el dedo. Quienes hemos trabajado en medios corporativos conocemos el sistema, conocemos el poder, conocemos cómo operan y sabemos que siempre necesitan esas voces medianamente discordantes para seguir actuando igual. Pero que esas voces ahora nos vengan a querer decir a nosotros, a esta mayoría que sufrimos la segregación, que sufrimos la indolencia, que sufrimos las ofensas, que sufrimos la humillación, me atrevería a decirlo así, por parte de esa élite intelectual, que está mal que elijamos, que está mal que votemos, que está mal que salgamos a cumplir nuestra función democrática. Perdón, paparruchas con todos estos vatos. Por una sencilla razón, porque ninguno de ellos tiene ninguna autoridad moral para situarse en ningún pedestal, para decirnos qué está bien y qué está mal, porque durante todas sus trayectorias se dedicaron al mandar la mugre debajo de la alfombra. Se dedicaron a manipular la verdad, se dedicaron a secuestrar conceptos, se dedicaron a mentirnos en la cara. Entonces, perdón, pero a mí me indigna que vengan ahora a querernos dar clases de democracia aquellos que la erosionaron, aquellos que cumplieron un papel de policía bueno y policía malo por dedicatoria de los empresarios, de los hombres del dinero. Ajá. Por aquel poder fáctico económico que no le gusta la democracia, que le gusta la oligarquía, que era lo que en México existía. En México no ganó ninguno de estos presidentes con el voto de abajo para arriba. Ganaba con la venia de los de arriba y de ahí engañaban a los de abajo. ¿Cómo ganó Zedillo? Sí, el precandidato más votado de esa época. Pues claro, todo el priismo corporativo salió a votar por Zedillo. La gente tenía miedo, acabamos de ver cómo mataban a un candidato presidencial, cómo mataban a un secretario general del PRI. Por supuesto que la gente no quería saber nada de movimientos. Se sintió intimidada por el mismo sistema que tenía esa intención, intimidar a esa población. Dresser ha defendido a Zedillo. Zedillo llegó al poder después del crimen de Colosio, cuando Zedillo sabía muy bien quién lo mató. Zedillo siempre supo cómo se operaron ese tipo de cuestiones. Y aún así, siguió el juego. Aún así mantuvo en el poder a José Córdoba Montoya, ese perverso operador elitista, oligárquico, que continúa metido en todo lo relacionado con la energía eléctrica y es una de las manos tramposas que buscan despojarnos de esos recursos naturales y de los grandes ideólogos de las guerras sucias en contra de la 4T desde el lugar en donde se encuentra, ya sea en Europa o en otras partes de este planeta. Y ese hombre era el hombre de confianza del señor Zedillo, doctora Dresser, ese personaje al que usted habla y dice, que era un demócrata. Y usted nos viene a decir que México vive en un autoritarismo.
que México ya no es una democracia. Lo mismo Lorenzo Córdoba, lo mismo Gómez Leiva, lo mismo de Mauleón, lo mismo Aguilar Camín. Ya no están en una democracia porque el ciudadano común va a votar a los jueces. Por eso ya no estamos en una democracia. No, es que cuando los escojan, entonces sí, Morena va a tener todo el control de los aparatos de gobierno. ¿Y qué tenía Zedillo de la peor manera? Ese Zedillo que ustedes hablan de que era un demócrata. Con el PAN y el PRI eran lo mismo y operaban a favor de un mismo sistema económico y un sistema financiero. ¿De qué me hablan entonces? Cuando ustedes defendieron hechos consumados al respecto, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Cuando Lorenzo Córdoba avaló un fraude en el 2006, un fraude del sistema para mantener vivo al sistema. Cuando de Mauleón siempre ha sido gente de Aguilar Camín. Un Aguilar Camín que se ha dedicado a ofender a toda la población, a todos los que ellos consideran que no están a su nivel. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? Esas voces, sinceramente, no tienen argumentos. Son endebles sus puntos de vista. Llaman a no votar, llaman a boicotear, se sienten una resistencia antidictadura, antiautoritarismo, cuando en la práctica fueron los grandes defensores de esas acciones, muy alejadas completamente de la democracia. Pero en sus mentes de verdad están convencidas que se quitaron cadenas y que nos quitaron cadenas. ¿Cómo le van a quitar cadenas a un pueblo que no existía para ustedes? Que no importaba que fuera vejado por el neoliberalismo de su gran demócrata Zedillo, de su gran demócrata Fox, de su gran demócrata Calderón, de su gran demócrata Peña Nieto. Un pueblo que era matado de hambre, un pueblo que cada día era más y más empobrecido, un pueblo que era vejado por la violencia del propio Estado criminal, un pueblo abandonado. Ustedes respaldaron eso. Sí, críticas por aquí, críticas por allá, pero cuando el sistema fue retado, se pusieron del lado de ese sistema. Y les fue mucho más fácil. Yo sigo preguntándoles a todos ellos, ¿no que López Obrador se iba a reelegir? ¿No que López Obrador iba a estar detrás de la cuna? ¿No que López Obrador, era un dictador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos a vivir en la dictadura macuspana. ¿Dónde anda? No iba a haber elecciones en 2024. ¿No dijeron eso? Que nunca más iba a volver a votar en este país. Y ahora que se vuelve a votar, ¿qué dicen? Pues no vayan a votar. Perdón, pero a mí me parece que es una de las, nos decía ayer Héctor Alejandro Quintanar en su canal de Povey en entrevista, era como un partido que perdías por default, ¿no? O sea, porque sabías que ibas a perder. O sea, tú sabías que ibas a perder, entonces prefieres perderlo por default. Es decir, prefieres no presentarte a sabiendas de que ibas a perder. Pero de verdad, esta gente cree que esto es resistencia. Ahí te das cuenta lo alejados que están de las luchas de izquierda, de las luchas de aquellos y aquellas que realmente quisieron cambiar este país y quieren cambiar este país, de aquellos a los que masacraban, de aquellos a los que reprimían, de aquellos a los que encarcelaban, de aquellos a los que censuraban en los mismos canales donde ustedes andaban y que sin embargo a ustedes jamás les pasó nada de eso. Qué raro, ¿no? Si ustedes hubieran sido tan críticos al sistema, tan duros con el sistema, pues me imagino que algún tipo de grado de censura hubieran tenido. Y jamás lo censuraron. ¿Por la libertad de Televisa? Por favor, paparruchas otra vez, hombre. ¿Por la libertad azteca?
No, porque todo lo que decían estaba controlado. Porque todo lo que ustedes hacían estaba perfectamente controlado. Nada más. Por esa sencilla, clara y contundente razón. ¿Qué argumentos dan? Autoritarismo, todo está ya planeado, todo está ya decidido, ¿no? Según sus propias palabras, ¿no? Todo está ya claro, contundente, ¿no? Es lo que dicen. Por eso no vale la pena salir a votar. Lo cual, sinceramente, es una enorme responsabilidad. Porque además, pues le estarían haciendo el juego a lo que supuestamente están denunciando. Le estarían haciendo el juego a esa práctica que supuestamente ustedes están evidenciando. La resistencia no es esconderse. La resistencia no es retraerse. La resistencia es pelear en espacios ocupados por aquellos que supuestamente son el problema e irlos conquistando. Ustedes no hacen eso. Ustedes solamente sabotean porque hay alguien arriba de ustedes que les ordena que lo hagan, que les exige que lo hagan. Por eso es que no hay argumentos sólidos en toda esta discusión. Por eso no hay argumentos fundamentales en la misma que nos permitan, por supuesto, ¿no?, llevar a cabo una discusión profunda. Muchas discusiones al respecto, ¿no? Hoy por hoy, el PAN, por ejemplo, el PAN que no ha podido mostrarse ni siquiera como un partido cohesionado, ni el PRI, para fijar una postura real de fondo en esta elección. Y lo peor, ¿hay algún tipo de alternativa presentada por el PAN o el PRI en toda esta discusión? No la hay. Hay una discusión, lo hemos dicho, y ahorita lo voy a ampliar, pero aquí como referencia. ¿El PAN y el PRI han presentado algún tipo de reforma judicial que lleve al tema de las fiscalías, que fortalezca la cuestión revisora en torno a los jueces? Porque viene otra reforma judicial, ¿no? Entonces, ese viejo PAN, que en algún momento de su historia se enfrentó ante los gobiernos nacionalistas, ya no existe. Lo que existe es un PAN tramposo, un PAN medroso, un PAN mercenario, un PAN que creció, se empoderó con fraudes, con gobiernos autoritarios, aquí sí, con reformas injustas. Ese mismo panismo que se convirtió en lo peor de sí mismo. Ese mismo panismo que decidió traicionarse en su propia esencia y convertirse en el hazmerreír de su propia historia. Que hoy por hoy tiene líderes verdaderamente infantiles, limitados en sus capacidades intelectuales, anoréxicos intelectuales, en pocas palabras, carentes de cualquier sensibilidad política, de cualquier colmillo, que a pesar de tener ya años en el mercado, digámoslo así, no saben escoger los melones. Y lo vemos con Lili Téllez en el Senado de la República, una mujer que no lee, una mujer profundamente ignorante en su papel profesional. Personal no me meto, pero en lo profesional es una legisladora sumamente ignorante, impreparada, carente de formación política, que definió su papel como la gritona del Senado, como la estridente, como la chingaquerito, dirían coloquialmente. Pero nada más, de ahí no pasa. Un Ricardo Anaya con una verborrea mucho más estructurada, ¿no?, más vertebrada, pero carente de credibilidad por los mismos cadáveres en su propio closet.
y porque a final de cuentas su credibilidad se limita a los intereses que defiende, y de ahí los respaldos o los espacios que se le otorgan. Entonces, Marco Cortés, no perdamos tiempo. Alito Moreno es un líder de la oposición en realidad es un líder. Cuando es un tipo, es un porro, es un tipo que solamente sabe utilizar palabras altisonantes, intimidatorias, violencia física, para manifestar una opinión. Entonces, la lógica para esta oposición es, en una lucha de esta naturaleza, según ellos, ¿verdad? Pues hay que esconderse. ¿Y sabe por qué? No por desprecio a lo que hay, no por resistencia ni rebeldía, sino porque no tienen nada que ofrecer, sino porque no tienen ideas, sino porque no tienen argumentos. Lo mismo pasa con todos y cada uno de sus corifeos. Son un grupo de personajes que hoy por hoy, ninguno de ellos tiene un argumento sólido para discutir sobre esta elección del domingo. Lo único que cabe en cada uno de ellos es el insulto al pueblo, la minimización del pueblo, la minimización del pueblo. El decirte, si no sabes escoger pareja, ¿cómo vas a saber escoger un juez? Pero ni ellos saben qué van a discutir. Por eso les mandaron este recado que vale la pena escuchar en esta discusión. A no votar. No porque no tengan derecho a llamar a no votar, tienen derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdoba, todos los Aguilares Camín, todos estos que están llamando a no votar, dicen que México es autoritario, que llegó un gobierno que es autoritario. Pero ¿cómo se va a haber una votación? Entonces nuestro debate es decir, bueno, tú decides no votar, pero decir que porque se va a elegir al Poder Judicial por el pueblo de México, eso significa autoritarismo, pues eso sí no estamos de acuerdo, que era el mismo argumento que dio Zedillo. O sea, ¿cómo le puedes decir a un movimiento que llegó a la presidencia con el pueblo de México que llamar a elegir al Poder Judicial es antidemocrático? Es una contradicción en sí mismo. Leía el otro día a alguien que decía, es que nosotros no elegimos a un médico si va a operar o no, por eso no se puede elegir a un juez. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Poder Judicial es un poder en México establecido por la Constitución. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se elige, el Poder Legislativo se elige, porque el Poder Judicial no puede elegirse. Sobre todo con la historia reciente del Poder Judicial, que demostró su corruptela y su vínculo con intereses creados que incluso evitan que haya resoluciones para que haya personas que paguen impuestos, que está en la Constitución, o que decidieron fuera de la Constitución bloquear leyes legislando, cuando ese es un papel del Poder Legislativo. Entonces, ese es nuestro debate con quienes llaman a no votar, argumentando que es mejor no votar porque México es un país autoritario. Entonces, México, los mexicanos y mexicanas hay libertades y tienen la libertad
que también es responsabilidad, porque todas las libertades llevan una responsabilidad de ejercer su derecho el domingo a votar. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A que participen en la elección, a que vayan a votar, a que decidan quiénes son los que quieren que sean sus ministras, ministros, magistrados, jueces, miembros del Tribunal Judicial, a quienes van a ser parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Llamamos a participar, a participar, a participar. Participar es la mejor forma de transformar un país, de muchas maneras. Entonces respetamos a quien llaman a no votar, pero los argumentos que usan pues son muy débiles.